creces por tu voto este 1 de julio. Te aseguramos que trabajaremos con responsabilidad y entusiasmo para hacer realidad tus propuestas. Vota así. Y aparece una boleta electoral de la elección de diputados locales con el emblema del ADC marcado por una X, y al lado izquierdo el siguiente texto: que los gastos, que los gastos del gobierno los supervise la sociedad civil. 2. Ley antichapulines, que los diputados y alcaldes cumplan sus 3 años para que los que fueron electos. 3. Que los gobernantes no gasten en publicidad personal. 4. Bajar al 50% el gasto del Congreso y de la alta burocracia. 5. Que los ahorros obtenidos por estos conceptos se utilicen para beneficio de los más necesitados. Al final de la publicación, la siguiente leyenda: el ADC, el Partido de los Colimenses, estará contigo. Para una mejor ilustración de dicha publicación, se anexa al presente dictamen una copia a color de la misma. Ahí les debemos el color, ahorita se los ponemos. Bueno, en el original va el color, es correcto. Se circuló la copia a blanco y negro, pero aquí está el documento a color que va a quedar en el acuerdo que va a ser firmado, aprobado. De la anterior descripción, y como podrá observarse más fehacientemente en el documento anexo, el mismo reúne todas las características de una publicidad tendiente a la obtención del voto. En el proceso electoral ordinario de 2011-2012, cuya jornada electoral se celebró el 1 de julio próximo pasado, para elegir tanto a los diputados locales, por el principio de mayoría relativa, como a los miembros de los 10 ayuntamientos de la entidad, desprendiéndose a simple vista la intención del extinto partido político estatal de solicitar a los colimenses su voto para el día de la jornada electoral antecitada, indicándole cómo tenían que votar el ciudadano para otorgar su sufragio a dicho instituto político, y difundiendo además algunas de las propuestas que formaron parte del documento que como plataforma electoral registraron ante este órgano electoral para el proceso electoral en mención, comprometiéndose a trabajar con responsabilidad y entusiasmo para hacer realidad dichas propuestas. Inciso D. Luego entonces, al referir la póliza número 3223, que la misma se emitió por la expedición de un cheque por la cantidad de 18,000 pesos como pago una publicación en la casa editora Diario de Colima, SADCB, y de la misma se desprende que su propósito obedece a un gasto de propaganda electoral en un medio impreso, dicha cantidad fue utilizada para pagar un acto de campaña y no una actividad o programa cotidiano del partido, los cuales corresponde cubrir con el financiamiento ordinario que se dictamina. En razón de ello, tal cantidad debe de tenerse como no comprobada, y se determina que la misma no fue utilizada para los fines que fue otorgada. Por ende, el informe anual relativo a la aplicación de dicha prerrogativa presentado por la Asociación por la Democracia Colimense respecto al año 2012 se encuentra incompleto, y además, como consecuencia de ello, se infiere asimismo una omisión del Instituto Político en comento, consistente en no haber reportado ese gasto de campaña en su informe correspondiente. Como consecuencia de lo establecido en los incisos señalados con anterioridad, y concretamente ante la determinación de este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima de que los 18,000 pesos referidos como parte del financiamiento público ordinario que este órgano electoral otorgó a la Asociación por la Democracia Colimense, extinto partido político estatal, no fueron empleados para los fines para los cuales el mismo fue entregado, de conformidad con lo establecido en el punto 9 del artículo 18 del reglamento que señala los lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña. Este órgano superior de dirección debe oír en defensa a la directiva del partido en mención, a efecto de que en un plazo de 30 días hábiles manifieste lo que su derecho convenga y ofrezca las pruebas permitidas y que considere pertinentes, para que posteriormente el mencionado órgano electoral, dentro de los 45 días hábiles siguientes a que haya concluido el plazo anteriormente citado, emita la resolución correspondiente. Inciso G. Financiamiento recibido por el Partido Movimiento Ciudadano. Para actividades ordinarias permanentes, 84,420 pesos. Para capacitación política, 20,290 pesos. En total, financiamiento público 2012, 104,710 pesos.
Por financiamiento privado, 0 pesos. Por militantes, 0 pesos. Por autofinanciamiento, 0 pesos. Por rendimientos financieros y fondos y fideicomisos, 0 pesos. Pendientes de comprobar del ejercicio 2011, 0 pesos. Total de ingresos, 104,710 pesos. Total comprobado por el Partido Movimiento Ciudadano, 104,710,000 pesos, de los cuales 84,420 pesos corresponden a gastos en actividades ordinarias permanentes y 20,290 los gastos para capacitación política. Total pendiente comprobado por el Partido Movimiento Ciudadano, 0 pesos. Del total que comprobó el Partido Movimiento Ciudadano se revisó el 100% del mismo, concluyendo con los siguientes resultados. Gastos totalmente soportados con documentos que reúnen los requisitos exigidos por los reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Colima, 104,478 pesos con 29 centavos, que significa un 99,78%. Documentos que no reúnen requisitos establecidos, pero que se encuentran plenamente justificados, 232 pesos, que significan un 0,22%. Asimismo, se verificó que el partido cumplió con lo dispuesto por la fracción novena del artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima, comprobando los gastos erogados para la realización de las actividades para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, correspondiente al 3% del financiamiento político anual recibido por el Partido Movimiento Ciudadano. Como resultado del estudio y revisión efectuados al informe y comprobantes presentados por el Partido Movimiento Ciudadano, se determina que el mismo cumplió cabalmente con las obligaciones dispuestas tanto en el artículo 70 del Código Electoral del Estado, así como en los estipuladas en el reglamento que señala los lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña. Inciso H. Financiamiento recibido por el Partido Nueva Alianza. Para actividades ordinarias permanentes, 407,909 pesos. Para capacitación política, 100,000 pesos. Total del financiamiento público 2012, 507,909 pesos. Por financiamiento privado, 0 pesos. Por militantes, 0 pesos. Por autofinanciamiento, 0 pesos. Por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, 0 pesos. Pendientes de comprobar del ejercicio 2011, 0 pesos. Total de ingresos, 507,909 pesos. Total comprobado por el Partido Nueva Alianza, 507,866 pesos, de los cuales en gastos en actividades ordinarias permanentes registró 407,866 pesos, gastos para capacitación política 100,000 pesos, total pendiente de comprobar por el Partido Nueva Alianza 43 pesos. Del total que comprobó el Partido Nueva Alianza se revisó el 100% del mismo, concluyendo con los siguientes resultados. Gastos totalmente soportados con documentos que reúnen los requisitos exigidos por los reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Colima, 507,349 pesos con 89 centavos, que significa un 99,90%. Documentos que no reúnen requisitos establecidos pero se encuentran plenamente justificados, 516 pesos, que significan 0,10%. Asimismo, se verificó que el partido cumplió con lo dispuesto por la fracción novena del artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima, comprobando los gastos erogados para la realización de las actividades para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres correspondientes al 3% del financiamiento público anual recibido por el Partido Nueva Alianza. Como resultado del estudio y revisión efectuados al informe y comprobantes presentados por el Partido Nueva Alianza, se determina que el mismo cumplió cabalmente con las obligaciones dispuestas tanto en el artículo 70 del Código Electoral del Estado, así como con las estipuladas en el reglamento que señala los lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña. Décima, con relación a lo dictaminado de cada uno de los partidos políticos en la consideración anterior, es preciso señalar que, como se desprende en cada apartado, ninguno de los partidos políticos de los que reportaron haber recibido financiamiento privado superó la cantidad otorgada por este Instituto Electoral del Estado bajo la modalidad de público, ajustándose a las disposiciones constitucionales y legales correspondientes relativas a la circunstancia de garantizar que los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado. Asimismo, se advierte que todos los institutos políticos involucrados en el presente dictamen cumplieron con lo dispuesto en el punto
punto 17 del artículo 18 del reglamento, que señala lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña, referente a que los documentos que presentaron como comprobantes de sus egresos reunieron los requisitos fiscales exigidos por los reglamentos de este órgano electoral, en cuando menos un 75% del total comprobado. Además, para los efectos legales conducentes, se manifiesta que todos los institutos políticos acompañaron a su informe una copia del acta en la que consta que su comité estatal respectivo u órgano equivalente tuvo conocimiento del referido informe, anexando asimismo información relativa a su inventario respecto de los bienes muebles e inmuebles que poseen. Por otra parte, de las conclusiones emitidas por la Comisión Fiscalizadora, se desprende que los comprobantes que sostienen la información vertida en dichos documentos acreditan que el financiamiento público y privado ejercido por los institutos políticos señalados, con excepción de la Asociación por la Democracia Colimense, extinto partido político estatal, se ajustan a los fines para los cuales fueron otorgados, es decir, su empleo se destinó al cumplimiento de sus actividades ordinarias, conocidas estas como aquellas que realizan para el sostenimiento de sus programas y de sus órganos directivos en el Estado, así como en la aplicación de sus actividades específicas relacionadas estas con la educación y capacitación de sus militantes y simpatizantes, las relativas a la investigación socioeconómica y políticas, además de las derivadas de las tareas editoriales respectivas. Por tanto, se determina que el gasto efectuado por los partidos políticos a quienes se les entregó la prerrogativa de financiamiento público y aquellos que además recibieron financiamiento privado, se aplicó en las actividades y fines para los cuales se les otorgó. Con la finalidad de que se corrobore la información antes vertida, se pone a disposición de todos los integrantes del Consejo General los papeles de trabajo derivados de la revisión practicada a los informes anuales del financiamiento público y privado, así como de las actividades específicas correspondientes al ejercicio durante el año 2012, presentados por los partidos políticos, con base en las consideraciones vertidas, Con base en las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones conferidas a este Consejo General de manera legal y reglamentaria, se aprueba lo siguiente. Primero, este Consejo General, con base en las consideraciones expuestas, tiene a bien aprobar el presente documento como el dictamen técnico relativo a